Momento de presentar nuestro tema. Claro, y la invitada en este día. Nuestro tema es un tema muy interesante y que siempre es actualizado. Y es muerte súbita en personas jóvenes o muerte súbita en sentido general. Para que ustedes sepan, porque esto es educación del pueblo, ¿no? ¿Qué es una muerte súbita? Es el cese de las funciones cardíacas, de los signos vitales en una persona que estaba sana hasta hace una hora, o algunos dicen en que muere en las primeras 24 horas. El asunto es que hay una parada cardíaca, un cese de las funciones, y es un evento que generalmente uno entra en pánico o en shock porque es algo que tú no lo estás esperando, es una persona sana. Esto existe, señores, desde la antigüedad. La primera muerte súbita que existió o descrita fue en la antigua Grecia, cuando un soldado fue corriendo, ¿no?, para dar la noticia de que le habían ganado a los persas. Inmediatamente llegó a Grecia, pues hizo una muerte súbita. Esa es la primera muerte súbita que se describe. Pero vamos a pasar a nuestra invitada, que es una invitada de oro, para que nos va a hablar sobre este tema y todas las inquietudes que ustedes tengan. Así que, Claudia, pasamos a presentar a nuestra invitada, la doctora Carmen Encarnación. Bueno, para ello hemos traído a una invitada de lujo, como decía anteriormente, la doctora Carmen Encarnación, amiga, colega, y quien es egresada de la Escuela de Medicina de nuestra UAS. Sí. Además, ella es cardiólogo electrofisiólogo, que tiene que ver, o sea, con nuestro ritmo del corazón. Es egresada de la Escuela de Medicina Interna y Cardiología del Hospital Salvador Begotier, del Instituto de Cardiología de México y de la Universidad Francisco Victoria de Madrid, España. Además, ella es fellow del Colegio Americano de Cardiología, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, pasada presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología y de ACIS, pasada vicepresidenta de la Sociedad Interamericana, Sociedad Centroamericana. Ha sido además nuestra colega Carmen Encarnación, coordinadora nacional de la Alianza contra la Muerte Súbita de la SIAC. Varias veces ha sido presidenta del Consejo de Electrofisiología de la Sociedad Dominicana de Cardiología, editora y jefa de revista de archivos de dominicanos de cardiología. Ha publicado varios artículos, es conferencista nacional e internacional, directora de la monografía de muerte súbita cardíaca, que es un libro, y también ha sido coautora de múltiples libros de cardiología, así como actual profesora de la residencia de cardiología del Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago. Ahora la tenemos en Santiago, pero ella estuvo aquí muchos años en Santo Domingo con nosotros. Ha organizado múltiples actividades científicas y actualmente presta servicios en el HOMS Santiago, Centro Médico Moderno y Plaza de la Salud en Santo Domingo. Bienvenida, Carmen Encarnación. Muy buenos días a todos. Le doy las gracias especiales a este equipo, este gran equipo de trabajo, el periodista Díaz y estas hermosas y queridísimas colegas, hermanas, la doctora Ileana Ureña y Claudia Almonte. Le doy las gracias porque a través de ella estamos aquí esta mañana y vamos a conversar de lo que ustedes quieran, y hoy vamos a conversar de muerte súbita. Claro que sí. Bueno, Carmen, yo te quiero iniciar el cuestionario para ti, ¿no? Con una pregunta. En el siglo 490 a.C., Meneo, que era un pensador griego, dijo: aquello a quien los dioses aman mucho, se lo llevan joven. Entonces, ¿eso es cierto? ¿La muerte súbita ataca más a las personas jóvenes? Fíjate que esta es una pregunta sumamente interesante. Pero antes de yo responder esta pregunta, yo quiero hacer énfasis en algo que yo pienso que debemos hablarlo mucho en la República Dominicana. Recordemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en cualquier parte del mundo. Y lo es más aún en los países de mediano y bajos recursos, como somos nosotros, la República Dominicana. Y podemos decir que cerca del 23% de esa enfermedad cardiovascular produce muerte cardíaca.
y que el 30% de las muertes cardíacas va a ocurrir de una forma súbita. Ahora bien, podemos dividir por edades en dos grupos a los individuos que están en riesgo de tener muerte súbita y sus causas. Por ejemplo, aquellos que son menores de 35 años y aquellos que tienen más de 35 años. En aquellos que tienen más de 35 años, la causa principal de muerte entre el 60 y 80% es la enfermedad de las arterias coronarias, que son las que desencadenan eventos agudos como un infarto agudo del miocardio, y el paciente puede morir por complicaciones diversas en la primera hora de haber iniciado el infarto. Aquellos que están por debajo de 35 años, que es lo que vemos muchas veces en los atletas de alta competición, mueren por otras causas como daños estructurales que hay en el corazón, como una miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo. ¿Qué es eso? Que es el engrosamiento del corazón por dentro, para que la población lo pueda entender, y que el paciente nace con ese trastorno porque es una mutación genética, es algo que viene, que se hereda, que lo trae el paciente por trastornos en la genética de ese corazón, que hace que ese músculo crezca desordenadamente, y entonces hay un riesgo importante de tener ese paciente o ese individuo muerte súbita. Hay otra condición también que es frecuente visto en los atletas, que es la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Eso también son trastornos ya específicos en el corazón del paciente que predisponen. Hay otras causas menos frecuentes, que son trastornos eléctricos primarios. ¿Qué significa esto? Son corazones que por los métodos diagnósticos convencionales son sanos, sin embargo hay un trastorno en la membrana celular del cardiomiocito, que es la célula cardíaca, que predispone a que en un momento determinado puedan tener arritmias que ponen en peligro la vida del paciente. Así que es importante la pregunta, porque tenemos que dividir a los individuos en menores de 35 años y mayores de 35 años. La historia cambia. Okay. Por ejemplo, Carmen, ¿la muerte súbita solo se circunscribe a personas previamente sanas o también se puede adoptar ese término a pacientes que tienen una enfermedad pero que estaban estables? La doctora Ileana Ureña empezó definiéndolo y decía ella muy bien que una muerte súbita se define como aquella que ocurre, que los síntomas empiezan una hora, por lo menos antes de que se desencadenen los síntomas. Y esta muerte puede ocurrir en una persona que no se conocía que tenía ninguna enfermedad, o en una que con una condición de enfermedad de base estaba estable y no estábamos esperando que se muriera. Bien. Y además en aquellos que usted lo vio vivo las últimas 24 horas y fue encontrado muerto. Entonces esa también clasificación es para este grupo de pacientes. Bien, ustedes como yo conocemos el caso de un amigo de todas nosotras, porque era el encargado del departamento de cómputos del Instituto Dominicano de Cardiología. Ay, sí. Y entonces los congresos, él tenía una actividad muy intensa con nosotros, y ocurre que hago esto porque él siempre me ha autorizado que yo hable de su caso para concientizar a la población. Pues ocurre que esa persona estuvo en mi intensiva porque trabajaba allá y fue allá a arreglar algo, y entonces sale de intensivo y yo salgo detrás de él en compañía de otro médico que ya es cardiólogo. En ese tiempo estaba en entrenamiento, el doctor Rubén Medina, que es una persona bien alta, y hago la salvedad porque ahorita voy a decir por qué es importante que él fuera un cuarto bate, ¿no? Bien, pues cuando nosotros vamos caminando por el pasillo, yo veo una persona en el piso y le digo a Rubén, oh, mira eso, una persona, y nos mandamos corriendo porque nos dimos cuenta de que se había caído en ese momento. Y cuando nosotros lo volteamos, qué sorpresa, era justamente la persona que hacíamos 2 minutos, había salido del intensivo perfectamente. Inmediatamente palpamos los pulsos y vimos que estaba en una parada cardíaca, había hecho una muerte súbita. Inmediatamente se inició la reanimación cardiopulmonar. Él tuvo la suerte de que estaba en el Instituto Dominicano de Cardiología a un paso de intensivo. Entonces lo llevamos y fue, bueno, después se le puso un desfibrilador y perfectamente anda por ahí. De eso hace como 5 años. ¿Él tenía cuántos años? Tenía como 40, un poquito gordito. Entonces
digo que Ruber era un cuarto bate, o es un cuarto bate, es una persona bien alta, fuerte. Y entonces él fue que, cuando iniciamos la RCP, la reanimación, él le dio la famosa trompada torácica en el pecho. Y pienso que a partir de ahí, pues ya nosotros seguimos y él fue salvado y ahí anda. Pero eso para que ustedes vean lo dramático que es una muerte súbita. No, y lo importante que es, sobre todo en los últimos años, recordemos que antes se le daba mucha importancia cuando salían las noticias, la muerte súbita, por ejemplo, de un futbolista. Exacto. O una persona del deporte y que hacía una muerte súbita en el campo de lo que es su práctica de deporte. Pero sin embargo, hoy en día, señores, es importante este tema por lo que puede prevenirse, que por eso es que la doctora Carmen Encarnación también está con nosotros. O sea, estamos teniendo pacientes de 30 y 40 años que son personas jóvenes que hacen muerte súbita, y precisamente es lo que queremos exponer en el día de hoy a la población, cómo pudiéramos prevenir, quizás si hay alguna alerta, cuál debe ser la edad de la evaluación cardiovascular, si debemos tomar en cuenta algún precedente familiar. ¿Qué nos puede decir la doctora Carmen Encarnación? Esa pregunta es sumamente importante. Por ejemplo, si un individuo que practica deporte tiene menos de 35 años y tiene un episodio de muerte súbita, es porque tiene una mutación genética, hay un trastorno en sus genes que ha generado que tenga una arritmia que dé al traste con su vida, y ese paciente, como hemos visto, ante los ojos atónitos de todos, se mueren en el campo sin que nadie pueda hacer algo por él. Pero aquellos individuos que tienen más de 35 años siempre deben hacerse una evaluación cardiovascular completa, buscando encontrar o descartar enfermedad coronaria, porque recuerden que al principio les dije que es la principal causa de muerte súbita en los mayores de 35 años. Ya en los menores que tienen que practican un deporte de alto rendimiento, ya los países tienen sus especificaciones en el cribado preparticipación. Estudian a los pacientes de acuerdo a lo que está establecido en cada país. Los norteamericanos son todavía más conservadores. Por eso es que vemos que la causa de muerte de los atletas norteamericanos es la miocardiopatía hipertrófica, porque ellos todavía no integran ni siquiera un electrocardiograma en el screening o en el cribado de los pacientes. Los europeos son completamente diferentes. Ellos a todos sus atletas le hacen un electrocardiograma de 12 derivaciones y ahí detectan muchas alteraciones como la miocardiopatía hipertrófica. Por eso es que los atletas europeos no se mueren de miocardiopatía hipertrófica, no es que no la tienen, es que son retirados cuando son detectados. Pero en los Estados Unidos es una lucha. Ahora, en los últimos años, todas las instituciones que tienen que ver con recomendaciones en el deporte han intentado y están recomendando que el cribado sea más extenso, que nosotros podamos salvar una vida, no importa los recursos que haya que invertir. O sea, la vida salvada de un atleta, de un individuo, siempre tiene que estar por encima de eso, del costo-beneficio. Pero eso llama la atención, porque Estados Unidos es un país avanzado, ¿no? Cuando un electrocardiograma es algo tan simple y tan barato, que a un atleta no se le haga en el cribaje, no, o en el protocolo a seguir, porque lo correcto es que antes de usted iniciar cualquier actividad física, usted se haga una evaluación, porque precisamente a veces muchas de estas patologías usted la tiene y no dan síntomas. Entonces tú no lo sabes. No, y si tiene antecedentes familiares, muerte súbita, infarto en la familia también. Esa es una pregunta también buena, y es que en los Estados Unidos la práctica deportiva es extremadamente amplia y no es costo efectivo para los norteamericanos hacer un electrocardiograma a cada atleta que tienen de competición. Acuérdense que ellos reclutan atletas en todas las universidades para ir depurando. No es posible para ellos económicamente, y ahí es que está la respuesta. Doctora, llega el momento de irnos a una pausa, pero me gustaría que al regreso usted nos diga si en esos pocos segundos que los individuos pueden tener para detectar un episodio como esto de la muerte precipitada, repentina, ¿cuáles son los eventos que se producen minutos antes
de esto, de una muerte súbita, o cuáles serían los síntomas, los signos que se pueden presentar si un individuo puede percibirlo, esa situación. Nos vamos a la pausa y al regreso usted nos responde esto.